gusto recibirlos. Esto es Entre Voces y estamos haciendo este podcast desde los estudios de la Sociedad Bíblica de México en la Ciudad de México. Este es nuestro segundo episodio y para este episodio tenemos unos invitados que nos encantan porque ellos son jóvenes, son hermanos, además también son escritores, son cantantes, son creadores de contenido y por supuesto son unos hijos de Dios maravillosos. Ahorita los vamos a presentar para que ustedes los conozcan y vean y lleguemos hasta el fondo de su corazón en esta entrevista. Manny y María Cabrera, bienvenidos. Oye, no tenemos aplausos, pero pues hagan de cuenta que nos aplaudimos. Ay, Lili, gracias por esta invitación. La verdad es que muy gozosa de estar aquí en este hermoso espacio. Gracias por abrirnos las puertas y venir con mi hermano Manny. También me hace todavía más feliz. Sí. Ay, gracias, Manny. Muchas gracias por la invitación. De verdad. Gracias a ustedes. La verdad es que este espacio lo estamos haciendo justamente para que jóvenes y todo tipo de personas, la edad que sea, jóvenes de corazón, jóvenes de edad, escuchen y conozcan un poco más de Dios, porque pues a veces lo hacemos para mucha gente que ya conoce y aquí lo que queremos es que llegue a tanta gente que a lo mejor nunca ha tenido una Biblia en la mano, nunca ha escuchado hablar de Cristo, pero más allá de eso, para que ustedes nos abran su corazón. Así que vamos a empezar por ahí. El que quiera responder. ¿Cómo comenzó su acercamiento con Dios? ¿A qué edad y cómo? A ver, vamos a voltearnos a ver quién decide. Pues gracias a Dios fue algo como familia nuclear que empezamos a ir a estudios bíblicos, pero sin embargo cada quien tuvimos como un momento en el que decidimos seguir a Jesús. Ya teníamos el conocimiento, pero ahora sí seguirlo, ¿no? Pero fue como hace 6 años que como familia empezamos a ir a unos estudios bíblicos con el pastor Mauricio Scott, nuestro pastor, nuestro querido pastor. Mau. Y realmente fue la palabra la que nos llevó a tener esa hambre de Dios porque la podíamos entender. Cuando se da la Biblia pura, así como está, sin agregarle nada, sin meter mano humana, creo que es cuando realmente te convierte, ¿no? Entonces fue parte de eso y bueno, mi hermano que también tiene un testimonio hermoso de cómo cada quien fuimos teniendo como esa transformación del corazón. A ver, Manny, cuéntanos. Sí, o sea, fue una bendición. La verdad es que llegamos a Cristo sin saber que íbamos con Cristo. O sea, realmente mi papá lo invitaron a ver a su amigo Mauricio a un teatro, a dar una plática, y pues mi papá siempre ha estado tal vez como en el medio y así, dijo, pues seguramente va a dar una obra de teatro, ¿no? Va a actuar. Va a actuar. Pero resultó que no, llegó y vio un estudio bíblico, pero más que bíblico era pues teológico, histórico, científico, y todo eso le llamó muchísimo la atención a mi papá. Entonces nos invitó a nosotros, fuimos y de ahí tuvimos un acercamiento a Cristo impresionante que nunca habíamos experimentado y tuvimos una certeza, no nada más por fe, o sea, también tenemos una certeza hasta histórica y usamos nuestro intelecto, nuestro pequeño intelecto, ¿verdad? Pero obviamente después caminar por fe es lo que cuenta, pero hubo un caminar que se convertía a toda la familia y yo no me convertía y no me convertía y no me convertía. Y fue un momento difícil porque cuando me acerco a Cristo, a mí me diagnostican con una enfermedad que se llama disautonomía, que es todo lo autónomo del cuerpo no funciona. Entonces, respirar, todo lo que haces sin pensar, ¿no? Respirar, el corazón, la presión, o sea, 1000 cosas que no pensamos en el día a día que tenemos que hacer. Claro, que no las funciona. Das por hecho, ¿no? Entonces fue un caminar que yo no sabía que era disautonomía, 3 años que decían que era epilepsia, decían que era epilepsia focal, o sea, 1000 diagnósticos, que el corazón estaba mal, que el cerebro estaba mal, 1000 cosas, hasta que dieron con el diagnóstico de disautonomía. Y a pesar y en contra de todos los diagnósticos malos, Cristo me sana y pues no me quedó otra más que seguirlo, ¿no? Y súper feliz entregarle mi vida. Sí. Manny, qué bárbaro, qué buen testimonio, la verdad, y saber. Y yo sé que mucha gente que nos escucha y que nos ve, si no te llega, porque bien dijeron algo muy importante, conocer a Jesús, conocer a Cristo es algo que es personal. O sea, un día lo sientes, un día te llega, te lo puede venir y platicar muchísima gente, como tú decías, como decía Manny, pero hasta que no es es que sientes como no sé, como un costalazo, como que te llega a tu cabeza, ¿no? Y de repente dices, y a todos tus sentimientos, porque Jesús, eso es lo que hace en la vida de las personas, así nos transforma, ¿no? Claro.
Sí. Sí. O sea, realmente transforma de una forma integral, se podría decir. Y empiezas a comprender la Biblia, porque no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó cuando yo era niña, yo quería leer la Biblia y no entendía nada. Sí. O sea, la abría y yo decía, ¿qué dice aquí? ¿No les pasó Sí. así? No, sí, la verdad, yo siempre cuando me preguntan de cómo puedo empezar a leer la Biblia, yo digo, aférrate, o sea, aférrate, aunque no entiendas, sigue leyendo, porque Sí. lo cierto es que Dios habla en todo momento y Él es fiel, y si ve tu corazón que está ahí intentando, a mí nadie me enseñó a leer la Biblia. Yo me acuerdo que empezamos a ir al estudio bíblico y empezaba a entender la palabra digerida y era impresionante para mí porque se me hacía extremadamente interesante. Y creo que Dios, tenemos a veces tristemente este estigma de que no, pues Dios es aburrido, Dios es así. Estamos Sí. hablando de Dios, no hay nadie más interesante. Es el que te puede decir cómo se creó la tierra, es el que te puede decir qué propósito tienes hoy, en el futuro, todo nos puede decir. Entonces, Ujú. era muy interesante para mí ir a estos estudios, pero después, un año después de empezar a ir a estos estudios, me regalan una Biblia y la abrí a los 15 años. ¿Quién? Y está Ivy, también una congregante de la iglesia que queremos Ah. muchísimo. Y bueno, me la regaló junto con su esposo Lalo y me acuerdo que me tardé como casi un año en abrirla. Entonces, realmente a los 16 fue que empecé a abrirla y dije, a ver, si tanto me hablan de este Dios, si tanto me encanta, pues, y eso lo digo siempre, algo interesante debe de haber, ¿no? Hay algo que, pues, la gente dice que transforma sus vidas, yo también quiero. Y ahí me puse a leerla, pero nadie me enseñó. Me acuerdo que me ponía a ver videos y todo en YouTube y al final, pues, fue Dios el que te va guiando, ¿no? Y jamás imaginé que después Él me iba a dejar como decirle a otra gente cómo hacerlo. Y pues ahí voy, empecé a leerlos, a leerla a los 16. Y ahí es cuando justamente tienes tu propia conversión, porque Así entonces es. eres tú quien se Así sienta a es. decir, Jesús, te quiero escuchar. Y es lo más bello, pero es ese primer pasito que tenemos que dar y que a veces pues no lo tomamos porque creemos que pues no es interesante o la Biblia es para gente muy docta. Eso es algo que me pasaba y a lo mejor a mi hermano también, porque pues como en el contexto en el que vivimos, de que conocíamos un poco de la iglesia, yo pensaba que la Biblia la tenía que abrir nada más el papa o el pastor más grande, pero Sí. no, lo cierto es que es para cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo Claro. transformador. Palabra viva. Sí. Es Eso. impresionante, ¿no? Cómo tantos años, es que para Dios no hay tiempo, ¿no? No. O sea, pero es impresionante cómo hace tantos años escribió y te queda a ti, le queda a mi hermana, me queda a mí, a cada uno de nosotros nos queda Así es, perfecto y a la perfección, porque es palabra de Dios, está viva, o sea, Así es. tenemos que leerla y aplicarla, ¿no? No, y además es personal, por eso dicen Dios es personal, porque no me habla igual a mí que a ustedes, que a cada persona que algún día le va a hablar y que espero que así sea. Dios le habla a cada quien personal. Y puedes leer el mismo versículo bíblico, pero a ti te va a decir otra cosa. O sea, esa es la maravilla de conocer al Dios vivo, como bien lo acaban de decir. O sea, está vivo y la palabra de Dios está viva. Sí. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Pero entonces, déjenme decirles que María y Maní, bueno, pues ya crecieron obviamente en esto. Dios les ha dado sabiduría, porque la sabiduría viene de Él. Y por eso dice la Amén. Biblia que se la pidamos, ¿no? Que le pidamos sabiduría. Sí, Y les da la sabiduría. María, los dos son creadores de contenido, pero María, has crecido mucho en redes hablándole justamente a jóvenes, que está perfecto, porque yo siento que muchos jóvenes que anden buscando por ahí contenido, síganla en sus redes, contenido cristiano, contenido que hable de Dios. ¿Cómo es que empezaste a hablar en tus redes sociales un día de la palabra y de Dios? Pues por gracia divina y también creo que Dios me guardó porque, porque muy a la par que abrí mi Biblia, empecé a compartirla en redes sociales. Entonces ya te imaginarás, apenas lo entendía yo y prendía una cámara para intentar explicar lo que yo entendía. Sí, claro. Y fue como justo a los 17 más o menos que empecé a compartir de Dios y siempre digo, Dios me cuidó de no andar compartiendo blasfemia en lo que lo aprendía, porque estuve un año entero con 15 vistas, 6 likes de familia o 3 3 likes. 3 likes. Así de Mi tu mamá. No, mamá, literal. tu papá. No, Yo no literalmente tenía así, TikTok. por un año. Y creo que Dios me ayudó a tener, pues no sé de qué forma, que la verdad yo creo que muchos ya se hubieran deprimido de estar compartiendo, pero es que nunca fue como mi meta las vistas. Claro que a veces cuando, por ejemplo, ahora que Dios me ha permitido tener videos pues con muchísimas vistas, pues a lo mejor
pues no sé, las personas creen que lo haces por esa cantidad o porque dicen, ay, es que ahorita el cristianismo, el contenido cristiano, a mí me da mucho gusto, pero justamente el contenido cristiano como que ahora está mucho más activo en redes y a lo mejor Sí. hace más o menos 4 años que empecé a hacerlo y la gente luego me dice de que, ay, es que lo hace por las vistas o lo hace porque es una forma, un sector en el que puedes tener fama. Y la verdad es que no es cierto, es de hecho algo muy difícil también porque pues estás compartiendo algo tan íntimo y tan importante de ti que es tu relación con Dios que pues obviamente van a llegar críticas y cosas así, pero para mí es un gozo compartir, ver los testimonios de la gente, ese año entero en el que nadie veía los videos, también agradezco a Dios porque me permitió formarme y en decir realmente para quién lo hago, para Dios o para mí o Pues, para la gente. Que también no pasaría nada, o sea, está bien el hacer contenido que sea para Dios, pero Dios lo que quiere es justo que lo hagamos para que los demás, y yo creo que tampoco debes tener el total conocimiento, yo creo que el único que lo tenía era Cristo, Claro. justamente, ¿no? Claro. Nosotros todos los días aprendemos Sí. de esto, pero la misma palabra dice que te mantengas firme, y Sí. tienes mucha razón, o sea, a veces, yo creo que esto que tú dices es como en la vida, que no siempre Dios te va a responder y a veces tienes que mantenerte, quedarte ahí. Sí. Y a veces vas a decir, Dios, es que ya te pedí esto 800,000 veces y ¿por qué no veo una respuesta? O no, maní. O sea, pero ¿qué pasa? Que si te esperas, ahí un día, o sea, va a llegar, ¿no? O sea, es Claro. la persistir. Claro, no, pues es que Dios es un Dios fiel y siempre tiene una respuesta y es la mejor. O sea, mejor que la que nosotros podemos imaginar. O sea, Él tiene la respuesta, sea un sí, sea un no, sea una espera, porque nos prepara, o a veces lo que nosotros creemos que es lo ideal para nosotros, pues no lo es. Entonces un no de repente duele, ¿no? Las respuestas de Dios no siempre son eh, tan cómodas para nosotros, pero sabemos que es Puede lo ser. que tenemos que tener la confianza y la fe de que va a ser lo mejor para nosotros, porque realmente lo va a ser. Así El es. problema somos de repente nosotros, ¿no? Que no tenemos esa madurez para aceptar un no. Si entre nosotros mismos, no sé, mi hermana o yo le pido un permiso a mi papá y nos dice no, es como, ay, mi papá no puede ser, es que no sabe de verdad. O mi mamá. Exacto. Pero realmente él sabe más y tiene más experiencia. Ahora no, cuánto más Dios. Una No, locura, pues ¿no? es que él está viendo más allá, ¿no? De lo que nosotros vemos y todo es Sí, no, esta imagínate. paciencia, pero además después, bueno, ustedes si vienen de una familia artista, pues podría ser de parte de tu papá, ¿no? Que trae en las venas el Sí. arte. Y entonces me parece que está increíble que además terminan también haciendo canciones que hablan, que son para Sí, Dios. esa es una historia que nosotros no sabíamos que existía la música para Dios. Ajá, o sea, Toda la vida crecimos sin saber que la música para Dios existía. O sea, nosotros sabíamos que existía, pues, alabaré, 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 alabaré. Pero claro, de ahí en sí. fuera no teníamos ni idea. Sí, o el aleluya, o Sí, sí, canciones sí. que se cantan en muchos lados, Ajá. ¿no? Y no sabíamos que había una forma. Y pues a nosotros siempre nos ha gustado la música. Es difícil el medio artístico, por eso nunca nos quisimos dedicar a eso. Lo veíamos con familiares, y no queríamos dedicarnos a eso. Pero cuando es que es diferente el ser artista famoso al ser artista, ¿no? Pero el arte la traíamos, el arte en el estudio pasábamos horas con mi papá haciendo música, composiciones, y nos encantaba. Y María también componía poemas y siempre hacía poemas, los hacía en un avioncito de papel y lo lanzaba por la ventana para que le cayera a alguien. Ay, mi vida. O sea, Ese eso recuerdo me lo desbloqueaste. Ay, eso está increíble, ahorita nos lo Ay, cuentas. sí. Y entonces es algo que creo que ya traíamos, pero no sabíamos que se lo podíamos dedicar a Dios hasta que un día fuimos a comer con el amigo de mi papá, que es nuestro pastor, Mauricio. Mauricio. Que bueno, déjame, les hago un paréntesis. Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor, él era presidente de bueno, sí, ¿no? De los premios ARPA Sí. De los y premios de la ARPA. música. Sí, es el fundador Es el fundador. de los premios ARPA y pues son los premios súper importantes De en la la música y música pioneros cristiana, aparte, no así es. existían y una locura que nosotros tampoco conocíamos. Los conocimos gracias a después entrando en el mundo cristiano, supimos que había una locura de cosas que podías dedicarle a Dios, pero nosotros realmente empezó como que un día el pastor Mauricio nos dijo, ¿cantas? Ah, padrísimo, entra a la alabanza. Me escuchó cantar, dijo, padrísimo, entrale. Y entramos a la alabanza
Y después de mucho tiempo le digo a mi hermana, oye, ¿y si te compongo canciones en pandemia para que las cantes y se las cantes a Dios? Entonces empecé a componer canciones y de repente dije, wow, esto es muy diferente porque no es lo mismo componer una canción de amor que componer una canción de amor a Dios. De amor a Dios, claro. Porque tal vez una canción de desamor, pues es muy cliché y todo o sea, dicen en el medio es que hay oficio, ¿no? O sea, ya lo haces rápido. Pero las canciones a Dios es diferente porque las canciones a Dios tienes que estar, pues no las compones tú, es el Espíritu Santo hablándolo. Pues Claro. imagínate, si fueras tú, diríamos puras tonterías. Acá es el amor, o sea, tu corazón hablando, o sea, es una locura y es mucho más espiritual. Entonces empezaron las canciones a nacer y ya no sé, o sea, ya decía que las cante mi hermana, pero pues también las canto yo, y María decía, pues canta tú este pedazo y cantamos. Entonces de repente, así nació el proyecto. Realmente no es como algo o sea, no podemos decir que es un hobby, tampoco a eso nos dedicamos, porque un hobby realmente es lo más importante que tenemos, alabar a Dios. Ujú, Entonces no lo ujú. hacemos más bien por views o por streamings, lo hacemos porque es algo que queremos hacer. Nuestro Sí. corazón está llamado a alabar. O sea, tenemos que alabar a Dios y por eso lo hacemos realmente. Sí, mi hermano de hecho fue en su corazón donde nació este proyecto, pero me acuerdo que cuando él me dijo, para que cantes canciones y las cantes en redes de Dios y que también tus seguidores lo escuchen, seguidores de Jesús obviamente, pero yo me acuerdo que al principio le decía, no, es que no quiero, porque yo traía la idea de que era para hacer carrera en eso, para ser artista, para... Así no quería. Y la gente me decía, sí, Canija. no quería. Y me acuerdo que la gente decía, ay, pero cuando estés en escenarios enormes y que la gente adore junto contigo y no sé qué. Y luego me di cuenta, claro, es que es totalmente diferente. Esto no es una carrera artística, esto es una carrera en Cristo que vivo con Él cada día y que si Dios me dio ciertos dones, pues voy a querer compartirlo en todas las áreas de mi vida, por todos los Totalmente. medios posibles, por redes sociales, en mi vida personal, no sé, saliendo a las calles y en la música. Y creo que es algo muy lindo porque cuando no lo persigues para justamente tener ciertos streamings o ciertas Sí. cosas, creo que las cosas son más bellas porque nos llega una sola persona diciéndonos, escuché esta canción cuando estaba luchando con cáncer, y ahí es cuando decimos, Ahí es cuando vale Vale la la pena pena. 100%. O sea, bueno, no, vale la pena desde que se lo das a Dios. Pero es que de repente sí, somos humanos y de repente tenemos como batallas de decir, híjole, es que tengo tantas cosas que hacer y todavía hacer una alabanza, pero es al revés, ¿no? Tenemos que alabar y primero busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por Todo añadidura. añadidura. Pero sí de repente humanamente piensas, ay, tengo que trabajar y tal, y todavía Y meterme al encima estudio y hacer esto y es una, así. Cuesta. y es una responsabilidad. Fíjense que a mí me ha pasado que subo un video y cómo es Dios, ¿no? O sea, lo subo y ay, me voy a hacer cosas, ¿no? Y pon tu personas que en la vida que sé que no escuchan de Dios, que nada que ver, de repente me mandan un mensaje. Pon tú una tía que no veo hace 1000 años, que ni siquiera ha leído la Biblia, creo, y de repente me escribe y me dice, ay, Lili, no sabes cómo me gusta lo que subes. Y yo, Es impresionante, Sí. en ¿verdad? ese momento, ven en mi mente, digo, ay, Dios mío, o sea, de verdad, perdóname si algún día además pienso que no lo quiero hacer, como tú dices, por Ujú. flojera o porque no, porque hoy veo que a través de eso, personas que ni siquiera te imaginas, que a lo mejor están scrolleando y de repente llegan y escuchan eso y ese mensaje les llegó al corazón, es ahí donde dices, pues Dios se Sí. utilizó. Y además Dios, qué increíble es, ¿no? Porque tú puedes decir, es que yo eso no, y Dios dice, no, eso sí. Ujú. Sí, literal, O que sea, tú huyes y él, no, te agarra no aquí otra quieres, vez. órale, hazlo. Y aunque estés cansado y aunque a lo mejor, porque también muchas veces pensamos que para compartir cosas de Dios debemos sentirnos bien nosotros primero. Y es el peor error. O sea, ay, ¿yo cómo voy a compartir de Dios si me siento triste ahorita? O Sí. ¿cómo voy a hablar de Dios si no, mi vida no es perfecta? Pues la vida no es perfecta, ¿no? Exacto. Y compartes a lo mejor desde ese sentimiento, desde una enfermedad, desde un día que no estuviste triste, contento, o desde una situación en donde a lo mejor dices, hoy estoy pésimamente mal y no me siento bien, pero Dios dice, pues ahorita es cuando vas a hablar de mí. Amén, O sea, sí. eso es impresionante, ¿no? Y a lo mejor les ha pasado, a lo mejor no tienen el ánimo hasta arriba, pero dices, pues ahí voy. Sí, no, y yo creo que yo no quiero venir a este podcast y a lo mejor hablar como si tuviera toda la vida perfecta, o más No, bien claro. venderles como una falsa fuerza de, sí, yo siempre cuando subo contenido solamente pienso en sí, arriba Cristo. Claro que eso es lo que quiero, claro que eso es mi corazón y Así eso es lo es. que cada día intento que así sea, pero a veces dices, ay, ya tengo que editar este video o tengo que grabar esta voz. Claro que pasa y es precisamente por lo que yo
casi siempre, en todos los días, lo que intento es regresa la mirada a Jesús, porque claro que el mundo todo el tiempo va a querer estarte moldeando a su forma, y por eso en la Biblia dice, no se amolden al mundo actual, porque estamos literalmente entrando ahí y cuidando de no terminar en esa forma, ¿no? Entonces, sí, a mí no me gusta compartirlo desde siempre tenemos la mira enfocada. No, cada día intentamos tener la mira, pero pues obviamente sí es complicado y es una cosa de cada día. Y decirle eso a la gente, lo que dijiste ahorita, María, es muy importante. Decirle a la gente, nadie de los que estamos aquí sentados tenemos la vida perfecta, ni estamos aquí para decirles que, ay, mira, hazle como yo. O sea, es justamente para animarles Claro. a que aún cuando tu vida parece que no está en una situación perfecta, si buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Él va a estar ahí, ¿no? 100%. Es, o sea, creo que de repente los cristianos hablamos desde una superioridad. Muchos. De que eso es está, que yo sí, tengo tal, y es que este es mi Dios y te lo quieres. A ver, tiremos al Dios, al único, ¿no? Es el crack, pero nosotros no. O sea, nosotros al contrario, como cristianos, si Cristo no elige a los eruditos, o sea, pues si vamos a la Biblia, no siempre él está eligiendo al erudito, al más Hombre, genio de todos. no, Al contrario, no. elige al roto. Sí. Exactamente. Entonces, un verdadero cristiano es alguien que sabe que está roto, pero que Cristo lo restauró. Es alguien que entiende perfectamente cuando alguien está roto y sabe que Cristo lo puede restaurar. Entonces, esa superioridad que existe de hablar como cristiano, ay, por No, favor, no. ¿quién eres para, o sea, por Dios? Oye, ni la iglesia, ¿saben qué es? Es un hospital de gente rota, Claro. de gente enferma, de gente 100%. que llega a sanarse, porque mucha gente dice, ay, no, yo no voy a ir ahí, ese dice que es cristiano y míralo. Sí. Y por lo mismo siempre en la iglesia nos van a defraudar. Siempre. Alguien nos va a lastimar. Y está bien, porque así es. Y así es, y está bien porque somos humanos, si no sería falso, ¿no? O Es sea, falso. el único que no nos va a defraudar, Es Dios. o sea, hablando de iglesia como institución, como personas, como todo, ¿no? Pero el único que no nos va a defraudar es Dios. Nada más. Sí. Es Dios. De hecho, eso nos dijo el pastor, Mauricio, cuando llegamos a la iglesia. O sea, puede ser que no vengan es que decíamos, oye, Mau, qué bárbaro, qué bien predicas, wow, qué increíble. Y decía, gracias, porque Mau es un gran hombre y es muy sencillo. Y nos dijo, gracias, pero no vengan a la iglesia porque predico bonito. No vengan a la iglesia porque sea, o sea, muy bueno. Sino vengan por Dios, porque algún día los voy a defraudar. Si yo les fallo. O sea, no, y ¿sabes sí. qué? Tienes toda la razón, y eso yo siempre lo digo, el hombre nos va a fallar, quien sea. Quien sea, pero es que no. Dios no. Exactamente. Pon tu mirada Dios en no. él. Porque, 100%. oigan, vamos a hacer una pequeña pausa porque al regresar les tenemos una sorpresa. Yo les dije a María y Manny que se trajera su guitarra Manny para un pequeño palomazo, como decimos en el argot de la música. Y escuchen un poquito, si no han escuchado su música, al final ellos les van a decir en dónde pueden escucharla, que voy a estar en todas las plataformas. Pero vamos a hacer esta pausa pequeña y regresamos para que nos regalen un poquito de esa un canción. Palomazo de Espíritu Santo, un ¿no? palomazo Blanco, para no es el un espíritu. Espíritu Santo. Un palomazo blanco. Por eso quedó el palomazo. Ahorita regresamos. Regresamos así de rápido porque preparamos algo muy especial para ustedes. Bueno, María y Manny tienen una canción que se llama El Camino. Ahorita que después de que se echen este palomazo, que es completamente para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo, ya les van a decir dónde pueden escuchar esta hermosísima canción. Manny y María, adelante, por favor. Súper. Voy corriendo contra el viento sin parar, con la fuerza que me das. Ese mundo me ha querido lastimar, no pararé hasta llegar. Son tus huellas mi camino, vas marcando mi destino. En tu mesa hay un lugar que está listo, está servido, me lo has dicho al oído. Hijo, este es tu hogar.
El camino que yo sigo, Jesucristo me invita a cenar. Las heridas que tú me has sanado ya a mí me fortalecerán. He dejado 1000 kilómetros atrás, mi mirada fija está. Son tus huellas mi camino, vas marcando mi destino. En tu mesa hay un lugar que está listo, está servido, me lo has dicho al oído. Hijo, este es tu hogar. No, 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 no. Despego mi mirada de tus huellas, voy en el camino de la vida eterna. No me rendiré, pues sé que tú eres fiel. No me alejo de tu voz, voy en tu abrigo. Sé que cuando yo estoy triste estás conmigo. Yo te seguiré, pues sé que tú eres El camino que yo sigo, Jesucristo me invita a cenar. El camino que yo sigo, Jesucristo me invito a cenar. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿En dónde podemos escuchar esta canción? Díganle a la Pues en gente. todas las plataformas. Pueden buscarnos en Spotify, Apple Music, en YouTube también para ver los videoclips que con tanto cariño hemos hecho, como María y Mani, así con doble N e Y, bien complicado mi hermano. María y Mani en todas las plataformas. Esta se llama El Camino. Acabamos de sacar una que se llama Valiente. Fue nuestra primera colaboración. Sí, con Valentine de Chile. Y entonces estamos muy felices porque pues cada vez se levantan más canciones. Ay, no, qué maravilla, la verdad. Sí, búsquenlos en sus redes sociales, escuchen esta canción. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó algo que una vez nos dijo nuestro pastor, Mauricio, que realmente no es que exista música cristiana y música del mundo, que esto es algo como también muy, ¿no? De estarlo así diciendo. Si no hay música que va dedicada a Dios, música con un mensaje, música que sale del corazón, música que 100%. te va a alimentar y música que quizá no. Entonces ahí sí, pues nosotros debemos de tratar de verdad, y sobre todo como jóvenes, que quería llegar a este punto. Como jóvenes, ¿qué le pueden decir cada uno a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven? De su experiencia con Dios, que yo sé que muchos jóvenes cuando les queremos compartir de Jesús, lo primero que hacen es poner un escudo y decir, ay, no, ya me va aquí a predicar. ¿Qué les podrían decir? Ok, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que conocen de Jesús? O los jóvenes que quieren llegar. Que quieren llegar o no han llegado o que no conocen. Ok. ¿Qué les puedo decir? Mira, una de las preguntas que de repente me escriben y así, o de las cosas por las que veo que no se acercan a Dios, es porque creen que lo que han hecho ya no tiene un perdón. Uh-huh. Y lo que yo les puedo decir es que Dios es un Dios de amor, es misericordioso y no vas a encontrar a nadie que te acepte más como eres que Jesucristo. Jesucristo, de repente me pregunto por qué se hizo hombre, Dios, por qué hizo Jesucristo. Y creo que todo ha sido para ejemplo. Y nos puso ejemplos que se acercaba a la gente que menos se hubiera acercado a un religioso de la época. Él se acercaba con ellos. Entonces, no hay pecado más grande, no hay nada que puedas hacer que sea lo suficientemente malo para que la sangre de Jesús no pueda limpiarte, lavarte. Acércate a Él. Tú acércate y Dios te va a enamorar, estoy seguro. Lo que yo le puedo decir a los jóvenes. ¿Y tú, María?
Bueno, pues que realmente todo esto que compartimos es porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado y es a lo que los invito. Creo que no es algo que debemos de tomarlo a la ligera, es nuestra alma, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de conocer a Dios. Entonces, creo que si tantas personas están diciendo que hay un Dios y tantas personas están diciendo que Jesús transforma sus vidas, entonces que le den una oportunidad porque es una realidad. A veces creo que probamos de todo y nos olvidamos de lo más importante, de Dios. Entonces, cuestiónate por qué a lo mejor los jóvenes de tu edad, por qué tú mismo intentas tantas cosas, pero a Jesús, a Dios, lo tienes en otro lado. Y creo que es porque es el único real y el único que transforma. Y que pues las cosas malas de este mundo a lo mejor justamente es de eso que te quieren separar, porque justamente eso es lo que te va a cambiar la vida. Entonces, en un momento, óralo. Y no hay forma perfecta, nada más tú acércate a Dios y dile, Señor, quiero conocerte, no sé cómo hacerlo, no sé ni siquiera cómo eres o cómo es tu carácter, pero quiero conocerte. Y con esa oración, créeme que Dios escucha y Él se va a presentar en tu vida. Amén. Ay, amén. Sí, porque realmente muchas personas, por ejemplo, luego preguntan eso. Es que ¿cómo oro? ¿Qué significa orar? Pues hablar con Dios. Esa es la palabra, ¿no? La oración es hablar con tu Sí. padre, hablarle como le hablarías a un padre, decirle si lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si a lo mejor no sabes qué decirle, no sé qué decirte, o no me siento bien, o esto no sé, pero tú ayúdame, ¿no? Que al final, pues yo estoy segura, como bien dicen, que Dios lo va a hacer. Y hoy por hoy, yo no sé si es porque lo estamos haciendo y nos dedicamos a esto, pero yo veo una explosión en redes sociales, No, sí. ¿verdad que sí? Un De avivamiento, mucho, un Un avivamiento. avivamiento, Sí. una bendición, la verdad. Me ¿Y llena sabes el qué corazón. pasa? Que somos la tasa o sea, bajo estadísticas, a mí me gustan mucho las estadísticas y bajo estadísticas somos nuestra generación, somos la generación que más espiritual es. El problema es que no en Cristo, no siempre en Cristo. Y eso sí me gustaría aclarárselo a todos los jóvenes, el único camino es Jesucristo. Amén. Hay muchas religiones, pero después de una exploración histórica, científica, de fe y obviamente también lógica, que es muy necesaria, Jesucristo es el único camino. ¿Y por qué estamos tan necesitados de la fe? O sea, yo me pongo a pensar, ¿por qué somos la generación que más se acerca a la fe? Porque es la que más lo necesitamos. En un mundo tan efímero, necesitamos algo que sea realmente eterno. Entonces, yo les recomiendo, les doy un consejo, si les puedo dar un consejo desde mi taruguez, podría ser que se acerquen a Jesucristo. Es lo único real que tengo, la única verdad absoluta que existe es Jesucristo. Y a mí me gustaría agregar algo. Justo Claro. Manuel compartiendo las estadísticas, justamente somos la generación que pues más depresión hay, que más intentos Sí. de, a lo mejor no lo puedo decir porque pues no vaya a ser que nos Sí. lo quiten, pero y por eso es que estamos ávidos de algo real, ya no lo material. O sea, venimos de años de estar pensando en lo material y todo esto, y todavía, pero por eso es que siento que hay un avivamiento espiritual. Pero yo sí quiero también aclarar algo, no toda espiritualidad viene de Dios, porque si algo nos muestra a Dios es que hay espíritus, y hay espíritus malos, hay espíritus buenos. Y son Entonces, imitadores y son imitadores. de lo Dice, que es Jesucristo. claro, dice en la palabra de Dios que bueno, que el mal se puede poner como ángel de luz, y creo que eso es donde te digo, ten cuidado, no tu espiritualidad que se siente bien es lo que determina que sea la verdad. Así Y a es. veces decimos que, bueno, es que todas las religiones tienen la verdad. Creo que si nos basaríamos por esa lógica, entonces realmente sería no creerle a ninguna porque se contradicen, y sobre todo porque Jesús dijo, yo soy, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si decides creer en Él, por ende, lo demás ya no califica. Entonces, Así es. filtren eso, porque creo que ahorita esa es una de las mayores mentiras en las que como jóvenes hemos caído. No toda espiritualidad es de Dios. Sí, y como hay tanto y como bien dicen hoy, todo está lleno de espiritualidad, una que sí es, una que no es, pues hay que aprender a filtrarlo. La mejor manera de filtrarlo es el Espíritu Santo, y cuando conoces a Cristo, pues es pedirle, ¿no? O sea, ayúdame a encontrar la verdad, aún en las redes sociales, cuando estoy metido en cualquier red social, que pueda encontrar ahí mismo, hasta ahí encontrar a Cristo, porque, oye, gracias a Dios que hasta ahí está. Sí, Claro, no sé qué, sí. ¿No? qué padre. Y alguien se me olvidó algo que iba a decir. Está No, muy bien. era Dios,
No, te lo juro. Ahora pídele al Espíritu Santo Oye, que te lo pídele recuerde. a Dios que te dé la claridad. No, la verdad es que a mí me parece maravilloso que hoy los chavos, y yo lo vi con mi hija, cómo llegó y cómo quiso llegar a Cristo a través de tantas cosas Yo que me vio acuerdo el día que en llegaron a redes la iglesia. sociales. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ustedes ya Ah. estaban. Sí, ya estaban. Creo que estaban llegaron, o bueno, no sé si fue el día que llegaron a la iglesia, pero fue el día que las conocimos. Estábamos Mau, el hijo, y otros amigos, y nos la presentaron. Y ya Yo creo que, bueno, creo que ya Sí, ahí ¿verdad? habíamos ido Sí, ¿verdad, como Sofi? 3 veces, sí, porque por aquí está Sofi, mi hija, que es más o menos de la edad de ellos, pero sí, o sea, hoy la juventud necesita conocer de Ya Cristo. me acordé. A ver, No es fácil, o sea, no es fácil perdón, pero es que no es fácil el caminar con Cristo. O sea, No. jóvenes, en serio, no es. si están caminando en Cristo, o sea, los que no conocen a Cristo, acérquense y van a ver que sus cargas se van a aminorar. Pero si ya estás en Cristo, joven que estás en Cristo, no es fácil. No. Hay días tristes, hay días Sí. malos, Sí. hay días que no te quieres levantar. A mí me pasa muy seguido. Pero cuando no puedes, cuando eres débil, entonces eres fuerte porque el que te sostiene es Amén. Jesucristo. Amén. Entonces, no crean que siendo cristianos todo va a ser color de rosas, vamos a cantar No. todo el día. Hay que alabar y hay que aprender a alabar. Ahorita es muy fácil alabar. Diga Estamos en el un débil, podcast fuerte con soy. micrófono. Amén. Exactamente. Estamos con micrófonos, entre amigos, felices. Mañana juega México. Ah, Bueno, no sé cuándo Bueno, vaya a no sé salir. cuándo sale bueno, esto. y ese día cuando salió, oiga, ya ganó México. Ya ganó México el no mundial. sé. Cuéntenos quién ganó ustedes del futuro, por favor. No, pero bueno, pero cuando estás triste, cuando estás en aflicción, en problemas, alabar no es tan fácil, pero es la solución también. Fíjate que para terminar este podcast, porque estamos ya terminándolo, lo que dijiste, Manny, es muy real y yo se lo digo mucho a la gente también. El caminar con Cristo no es un camino fácil. Hace mucho tiempo alguien me lo dijo, es un camino de valientes y sí tienes que ser valiente y esforzado porque hay días, como bien dices, que nos pasa que no te gusta, que es un día que dices, hoy no tengo ganas, pero Dios es el que nos da las Sí. fuerzas, el querer como el hacer, nos lo pone Él, porque si hay días donde dices, de plano hay no, forma. pero la diferencia es que estando con Él, ese camino que parece no fácil, Él va de la mano con nosotros. Inténtalo ¿no? sin Cristo. O sea, Sí, eso es a lo que iba. camina con No, Cristo, hombre, es difícil. Menos. Pero sin Cristo, no, hombre. No hay Inténtalo. forma. No, por eso hay tantos problemas. Lo No es último, sostenible. María, ¿cómo te quieres despedir de este podcast? Que además agradezco mucho que hayan venido. Ahorita los voy a despedir bien, pero ¿qué quieres decir? Gracias, Lili. Pues primero agradecerte a ti, qué hermoso. Gracias. De verdad que a veces cuando recibo estas invitaciones, yo nada más le digo a Dios, sé tú, porque definitivamente si alguien no se siente capaz a lo mejor para pararse enfrente de una cámara soy yo, pero creo que por eso Dios justamente elige a esas personas que dicen, no puedo. O sea, yo de verdad me pongo a orar cada vez que va a hacer algo porque yo sé que no soy capaz si no lo hago con Dios y creo que por eso Dios a veces nos busca así, débiles, para llenarnos de su fortaleza, ¿no? Sí, Entonces, sí. como Manuel dijo, cuando somos débiles entonces somos fuertes. Eso para quien no conozca, a lo mejor alguien que no esté en el fe, no sepa qué significa ese versículo, es justamente en esa debilidad es cuando dices necesito de un Dios y en esa humildad es cuando realmente Dios te va a mostrar su poder impresionantemente y lo vas a poder reflejar. Entonces, pues nada, agradecerte a ti por eso y recordarle a todos gracias a que ustedes. pues a buscar todos a Dios e intentarlo cada día. Manny, te toca. Me toca. ¿Cómo me quiero ¿Cómo me te quiero quieres despedir? despedir Es de como- este podcast? Bueno, me quiero despedir de este podcast. No pensé en una despedida, pero yo creo que me quiero despedir diciéndoles que Cristo es lo mejor, no nada más de este mundo, del universo entero. Amén. Y es lo único que vale la pena. Es a lo único que me puedo aferrar cuando estoy triste. Es a lo único que me puedo aferrar cuando estoy feliz. Mi hermana dice una frase muy buena en sus TikToks que ya se le he robado. Él es el dador de la felicidad. Entonces, aférrate a él. Vas a divertirte mucho más. Vas a divertirte real. Y cuando estés triste, vas a tener a dónde aferrarte. Entonces, aférrate a Cristo. Y pues eso. Ay, qué bonito. Sí. Oigan, yo quiero terminar también este podcast recordándole a la gente justo esto. El apóstol Pablo, cuando dijo este versículo que todo mundo conoce, escucha y no conoce el contexto, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo estando en la cárcel. Lo dijo en su peor momento. Es por eso
¿qué es lo que les estamos diciendo? O sea, hablar de Cristo y caminar con Cristo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es en esos momentos. Cuando Así que si crees tú estás que en no la cárcel puedes, si estás en la cárcel, y tienes un celular ojalá de que nos ilegal. vean en todos lados, porque se puede Sí, y se puede solo con Él, porque en estos momentos difíciles, si no lo tuviéramos, yo creo que ahí es donde, como decimos en el mundo, tiraríamos la toalla. Y por eso no la tiramos, porque nos sigue Él dando la mano. Gracias a los dos. Síganlos en todas sus Gracias redes por la sociales. María y Mani con doble N-Y. María y Mani Cabrera. Escuchen sus canciones y bueno, pues sigamos aprendiendo. Nadie de los que estamos aquí enseñamos nada, solo les compartimos un poco de nuestro corazón. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, chicos, de verdad. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos. Recuerden recomendarnos, darle clic a la campanita, seguirnos. Este podcast se hace desde la Sociedad Bíblica de México, que está en la Ciudad de México, para que ustedes puedan conocer más de la palabra de Dios, que es la Biblia. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.